Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, un poco arrancar pensando en cómo la comunicación y la atención llegaba a mí cuando empecé a trabajar como docente ya hace bastante tiempo. El primer desafío que me encontré adentro del aula tenía que ver con captar la atención de esos alumnos en 10 segundos, en 45 minutos. Nada, a nivel profesional empecé a caminar mi trayecto y después trabajando en productos y demás, cuando me encuentro con el marketing, ahí fue el momento en el que empecé a pensar primero cuál era el concepto de marketing, ¿no? Y en ese momento es cuando digo, bueno, es con qué canales de comunicación yo voy a captar la atención del consumidor para poderlo monetizar. Simplemente es eso. Si nos detenemos a pensar en cómo a lo largo de la historia logramos eso, tenía que ver básicamente con la calidad de los productos, tenía que ver con el boca a boca, el boca a oído, que tenía un costo muy alto, que no lo podíamos medir y que en esta última etapa las redes sociales vinieron a agilizarnos todo esto. Hoy día las redes sociales nos permiten empezar a democratizar, trabajar de manera por sexo, que tenga que ver por lugar geográfico y demás. Y esa cantidad de información, nosotros lo que teníamos que empezar a hacer es decir, bueno, ¿cómo la selecciono y cómo capto la atención? ¿Por qué digo esto? Porque tenemos exceso de comunicación en un contexto en que la comunicación tiende a ser gratuita. Entonces, por eso el título de la charla de cómo hacía yo para captar esa comunicación en 3 segundos. Un poco lo que quiero que se lleven de esto tiene que ver con, nosotros si pensamos a nivel cerebral, dividimos en 2 tomas de decisiones, una rápida y otra lenta. Si nos detenemos en la rápida, pensamos en las marcas tienden a ser más humanitarias. Nosotros desde el pensamiento trabajamos en lo que tiene que ver con humanización de las marcas, en lo tangible, en el contraste. O sea, son variables que hacen que nos ayuden a una toma de decisión rápida. Eso va a hacer que cuando nosotros tengamos que elegir un contenido determinado, ese contenido sea ok y generemos esta aceptación del contenido. Si nosotros en primera instancia generamos aceptación del contenido y posteriormente podemos monetizar ese contenido, vamos a estar trabajando en un contexto donde hoy se facturan más de 1.000 millones de dólares, que eso es lo que pasa en el medio digital. Creo que es uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta. Nada, básicamente es eso. Quiero agradecer por su tiempo. Muchas gracias.